Continuamos esta noche en Minuto Uno. Día intenso, de muchas definiciones, de mucha movilidad. Se prepara el Parlamento mañana para la ley de emergencia, para la ley de... Sí, emergencia alimentaria. Emergencia alimentaria, ¿no? ¿Se va a llamar? Sí. Bueno. Y está Esteban Pastoriza, que es de la consultora Clivaje. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo está, Gustavo? Bueno, ¿cómo están viviendo todos estos movimientos, la gente en la calle, los pedidos por el hambre? Esta foto, ¿no?, que es una novedad, me parece, en la política de hoy. Alberto con el presidente de la UIA, con el secretario general de la CGT, gobernadores. Bueno, es una expresión propiamente del trabajo que nosotros hacemos en Clivaje bajo las encuestas. Nosotros lo reflejamos en la recolección de datos, ¿sí? Cuando preguntamos cuál es la principal problemática que ven nuestros encuestados en el país, más del 67% entiende que es la economía, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de inflación, de desempleo, del proceso de devaluación, de la crisis que hay en la producción. Más del 50% de las pequeñas y medianas empresas no pueden producir o tienen las maquinarias completamente frenadas. Entonces, en función de eso, la expresión que vemos en las calles, organizaciones, movimientos sociales y populares reclamando una ley que es necesaria, porque tenemos más del 35% de pobreza, porque tenemos un 54% de inflación interanual. Entonces son datos concretos que además contradicen hasta el propio discurso de Cambiemos. Si ustedes recuerdan cuando el presidente Macri al principio de su gobierno planteaba esta idea de que se lo juzgue por la inflación y por la pobreza que iba a dejar al final de su mandato. Bueno, claramente lo que vemos que en un régimen democrático la mejor forma de juzgar es a través de las urnas. Y entonces, la gente lo juzgó. Claramente, el resultado de las PASO ha sido contundente en función y en ese sentido, ¿no? ¿Y los números para el 27, los últimos números que ustedes manejan? Bueno, nosotros estuvimos haciendo un sondeo de opinión que es del 5 de septiembre, y ahí vemos que la tendencia sigue en crecimiento a favor de la oposición, sí, del Frente de Todos, en donde claramente Alberto Fernández cruza la barrera de los 50 puntos, acumula un 52,6% y además mantiene ya no la distancia de 6 puntos, sino que se amplía, ya estamos hablando de un 20% a favor de Alberto Fernández, claramente. ¿Y Macri está estable, ha bajado? Macri mantiene el 32,5%, 33% de lo que estamos hablando es el núcleo duro, ¿sí?, del votante asegurado que tiene Juntos por el Cambio, pero bueno, que no le permite forzar una segunda vuelta en un eventual balotaje. Claro. Es decir, como ayer veíamos una encuesta de Rubier donde el 70% cree que Alberto Fernández ya será, incluso de los votantes de Cambiemos, ya creen que Alberto Fernández es el nuevo presidente, digo. Sí, totalmente. Más allá de lo que piense votar, obviamente el ciudadano, hay una creencia de que más del 70, el 75% de la población cree que Alberto Fernández va a ser el próximo presidente, ¿no?, de Argentina. Está bien. Néstor, ¿y ustedes desde lo que estábamos analizando anteriormente, qué le piden o qué le pedirían al nuevo gobierno? Bueno, lo primero es eso, es decir, hay una cuestión urgente que resolver, que es el tema del hambre. Pero el tema del hambre no se resuelve solamente repartiendo alimentos, sino creando empleo. El trabajo es el principal organizador social. Y va a ser lo que usted decía hoy del neoliberalismo, cambiar de modelo, ¿no? Efectivamente, porque, digamos, para nosotros hay cuestiones que puede manejar el mercado, pero hay cuestiones básicas, que son la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, lo que permite al ser humano vivir, que no pueden depender de la billetera, porque tiene que ver con la dignidad de las personas. Para nosotros el mensaje pasa, lo llamamos en términos seculares derechos humanos. La federación que yo presido ha estado siempre muy activa en la cuestión de derechos humanos. Pero desde el punto de vista del Evangelio, digamos, es la dignidad de las personas, una dignidad que no se le puede quitar. Y no hay dignidad si uno tiene hambre, si uno está mal vestido, si uno no tiene una educación, si no puede comprar los remedios para cuidar a su abuelo. O en este caso, para que me cuiden a mí, que soy el abuelo, ¿no es cierto? Pero creemos que, por eso decimos que es una cuestión profundamente ética. Lo que se ha destruido es la condición de igualdad de los seres humanos. Y la condición de igualdad necesariamente me tiene que vincular con mi prójimo necesitado, sí, especialmente. ¿Sí? Uno puede recorrer las páginas de la Biblia, tanto de la tradición hebrea que nos preside como del cristianismo en sus distintas variantes. Ya en el siglo tercero, los padres de la Iglesia decían
uno tiene que tener lo necesario para comer y vestirse. Y todo lo que tenga además que eso se lo debe a su prójimo. Y estoy hablando del siglo III. ¿No es cierto? Es decir, esa concepción está en la raíz del cristianismo. Totalmente. Sí, sí. ¿Cierto? Chino, ¿y vos creés que la emergencia que va a dejar Macri va a imponer este acuerdo de las partes que va a ser necesario para los primeros meses del futuro gobierno? Sí, va a ser imprescindible, pero además me parece que es la oportunidad para que después, para no irme muy lejos en la historia, del 83 a la fecha, digamos, de Alfonsín a la fecha, post-dictadura, la política no supimos encontrar una articulación entre oficialismo y oposición y convocar a otros actores de la sociedad para definir un modelo de Argentina de cara al 2050, por ejemplo, ¿no? Alfonsín llegó en el 83, planteó algunas ideas, no es para que ahora quiero debatirlo, pero digo, plantear que la capital fuera Viedma, intentar federalizar la Argentina era un debate interesante y no supimos darlo. ¿Por qué? Porque nos opusimos porque venía de quien había ganado la elección. Habló Alberto de eso esta noche. Bueno, por eso digo que tenemos una oportunidad, no solamente de transformar, salir de este unitarismo. La Constitución nuestra es federal y todo se resuelve en Buenos Aires. El presidente maneja a su arbitrio la cuestión impositiva y los recursos respecto a las provincias. Esto hay que rediscutirlo, redefinirlo. Pero además poder sentar a los diferentes para discutir. Claro. Nosotros decimos que poder apostar a una reconstrucción implica no solamente, además del trabajo, además de resolver el tema de los sectores más humildes, apuntar a una educación. Es la mayor inversión. Nosotros tenemos 1.100.000, 1.200.000 de pibes que no trabajan ni estudian. Ahí tiene que estar nuestra mayor inversión, solamente para sacarlo de la pobreza, para transformarlos en actores de la Argentina de acá a 20 años. ¿Y esto qué va a requerir? Que los que pensamos distinto, que intelectuales, que el mundo científico, los sectores empresarios, los grupos económicos que tienen, lo que vos decías, Pablo Roca dice, si no hay trabajo mi empresa no funciona. Bueno, tienen que ser actores de este debate. Después podemos votar distinto, después podemos opinar diferente, pero acordemos algunas cuestiones con el grado de flexibilidad que requiere la democracia. No es un régimen que determinamos un camino y de ahí no nos movemos. No, que sea flexible, pero las cuestiones esenciales tienen que estar acordadas. Y este pacto social o este consenso social que Alberto plantea para los primeros 6 meses, yo creo que hay que extenderlo más allá de la cuestión de la urgencia económica para pensar una Argentina diferente, donde podamos discutir sin creer que estamos en una grieta, sino en una democracia donde hay distintas posiciones, distintas ideas, donde tiene que ser un gobierno nuestro donde no haya obediencia debida. Yo comparto eso que dice Alberto. Puedo compartir, coincidir o no, y tenemos que acostumbrarnos, no todos tenemos que pensar a hacer seguidismo, eso no es bueno. No, se demostró con la construcción ya del Frente de Todos, ¿no? Que Así es importante. Cecilia, ¿y por dónde van a ir los puntos principales del proyecto que van a aprobar mañana? Bueno, vamos a discutir otra vez el aumento de partidas, las facultades que el jefe de gabinete tenga de redireccionar las partidas de acuerdo a la inflación, pero yo me quedé pensando con algo que decía el pastor, hablaba en términos religiosos, yo soy atea, ¿no? Pero el otro día Axel lo explicaba muy bien, ¿no es cierto? Que él tiene por un lado la gran preocupación de ordenar la provincia de Buenos Aires, porque la deuda que ha generado la gobernadora Vidal también tiene que ponerse en discusión paralelamente con lo que hizo Macri en la Argentina, sino también esto es humanizar la política. Cuando usted habla de evangelizar, el político, el militante, el ciudadano que se involucra, de alguna manera lo que siente es lo que le pasa al otro, el dolor del otro. Y en esto yo quiero decir una cosa, miren la hipocresía de Cambiemos en un tema que hoy salió a la luz en algunas redes sociales. Ellos ya no hablan de Macri, ya no hablan de Vidal. En muchos distritos los candidatos a intendentes de Cambiemos están viendo cómo hacer para ver si pueden sostener islas, reductos pro. Hacen spot para que corten la boleta. Para nosotros es muy importante que en Moreno Mariel sea intendente, en Quilmes Mayra sea intendente, Fernanda Raberta en Mar del Plata, y así Cecilia en San Nicolás, digo, porque necesitamos articulación del municipio, la provincia y la nación. Necesitamos que el Estado vuelva a estar presente. Totalmente. Gracias, Gracias, No, gracias a vos. Gracias a ustedes. Pausa y enseguida volvemos con Juana Morín, que tiene algo para el final.